Hola. En Sudamérica sí que está difícil la situación para el ala bolsonarista, exactamente en Brasil, con la solicitud que han hecho a la Cámara de Diputados aliados del PL, el partido del presidente Jair Bolsonaro, juzgado en el Supremo Tribunal Federal por ataques antidemocráticos al sistema en aquellos actos del 8 de enero de 2022. Aliados en la Cámara de Diputados del PL y del grupo del expresidente Jair Bolsonaro han solicitado que la Cámara autorice al diputado federal e hijo del expresidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a que pueda ejercer sus tareas de diputado federal desde Estados Unidos, lugar a donde, dice el portal Carta Capital, se autoexilió desde el pasado mes de marzo, pero ha solicitado que la Cámara le autorice ejercer su función en tiempo remoto, para lo cual ejercen y realizan todas las actividades, incluyendo el pedido formal que está ya siendo remitido al presidente de la Cámara de Diputados. Los antibolsonaristas han dicho que lo que quiere Eduardo Bolsonaro es seguir nucleando acciones desde Estados Unidos con aliados pro Jair Bolsonaro para evitar que el Supremo Tribunal Federal siga el caso de investigación por condena para los que provocaron los actos del 8 de enero de 2022, que intentaban evitar el ascenso a la presidencia del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, desde Estados Unidos, dicen los contrarios a Eduardo Bolsonaro y al expresidente Jair Bolsonaro, dicen que desde Estados Unidos él pretende seguir haciendo esa consulta, esa nucleación de hechos, de eventos, de contactos para evitar el juicio y posible posterior condena de Jair Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal. Este partido PL también tiene una situación más que difícil en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Supremo Tribunal Federal, porque el juez Alexander de Moraes había ya iniciado el proceso contra la diputada federal Carla Zambelli del PL también. Esta diputada ya prácticamente condenada, todavía en libertad, porque podían sus abogados entablar procesos que conllevaran a reducir la pena impuesta de 10 años por haber invadido las urnas de la Corte Nacional de Justicia de Brasil, con la ayuda del hacker de Araraquara, el hacker que descubrió la data de Sergio Moro en su Telegram Os Filhos de Januario, pues con Walter Delgatti Neto, a quien ella supuestamente lo contrató. Era la cara visible de ese proceso de demostrar que las urnas no eran confiables y podían ser intervenidas. La diputada Carla Zambelli en el Supremo Tribunal Federal todavía tenía derecho a los desembargos
En español, esas son las pruebas de descargo, cargo y descargo. Pues desembargo en portugués deben ser las pruebas a descargo, que por lo menos perseguían reducirle la pena de 10 años. Walter de Gaty fue condenado a 8 años y ella a 10 años. Entonces, Carla Zambelli, por invasión a los sistemas de la Corte Nacional de Justicia, ha estado siendo juzgada y ya prácticamente concluyó en la condena de 10 años. A pesar de eso, la Policía Federal la había acusado, pero el Supremo Tribunal Federal, Carta Capital tiene amplio detalle de esta parte, el Supremo Tribunal Federal le había devuelto, el juez Alexander G. Moraes, en el STF, coordinador de la causa, de la invasión a los sistemas del Consejo Superior de Justicia, había determinado la retención de su pasaporte y de equipos electrónicos, pero el Supremo determinó que no era un peligro para la continuidad del proceso y devolvió su pasaporte, con el cual ella realizó varias viajes internacionales a Italia, entre ellos a Estados Unidos, a Corea del Sur. Pero ¿qué pasa? Esta vez ella salió hacia Europa y alegó motivos de salud, pero no informó al Supremo Tribunal Federal. Se fue y la situación ha obligado al juez relator Alexander G. Moraes a decretar prisión preventiva mientras concluyen los desembargos. Y aunque en el proceso pudiera o se pudo haber reducido su condena, es evidente que con ella huir, no informar oficialmente, de manera formal, ella dice Carta Capital que agrava su situación judicial. En el caso de la diputada federal Carla Zambelli, se supone que ella hizo algunas articulaciones en la Cámara para que la Cámara intervenga, pero podría decirse que tal vez la Cámara también la abandonó. Bueno, la Cámara la abandonó, el PL la abandonó, porque se supone que Carla Zambelli era una de las gallinas de cacareo, de pelea que tiene el PL para hacer la debida oposición en este caso. Y sin embargo, ¿por qué se marcha? Porque no tiene garantizada ejercer la pelea, el pulseo político, o porque no tiene formas de cómo evitar esa prisión ya decretada. A ley nada más de la acción que se iban a ventilar el 6 de junio que acaba de pasar. Entonces, con haberse marchado sin informar al Supremo Tribunal Federal, ahora es prófuga oficialmente. Carla Zambelli tuvo varios encontronazos, incluyendo en Sao Paulo, en los Jardins de Sao Paulo, tuvo un encontronazo con una persona. Ella en ese momento se cayó, ella lo persiguió con un arma de fuego a la persona que le decía, un militante de Lula da Silva, que le había inquirido varias expresiones que, bueno, es que a ella le dicen allá la española en Brasil. Ella vivió en España o tiene ciudadanía española, algo así, le dicen la española. El señor le vociferaba la española y además le decía, Lula, es Lula. Y ella en ese proceso cayó y persiguió, se levantó, persiguió a la persona con un arma de fuego y también tenía ese caso. Pero además otra aliada, una fuerte aliada del bolsonarismo que luego se sale del bolsonarismo, Joyce Hasselman. Esa era una de las fieras que tenía el equipo Bolsonaro en las redes sociales. Hizo un trabajo propagandístico enorme por el ascenso al poder de Jair Bolsonaro. Pues Carla Zambelli también entró en conflictos
sin posibilidad de reconciliación con Joyce y Hasselman. Incluso se manejaron bastante a nivel de lo que es el chisme, incluso en la cual también involucraban al expresidente Jair Bolsonaro a nivel del chisme, donde Joyce decía públicamente que el presidente Jair Bolsonaro era quien preguntaba que cuál era el ejercicio que ella realizaba en España mientras estuvo en España. Asuntos de Estado a nivel de chisme. Eso pasó con ella. Y entonces ahora para completar, ella ha sido solicitado, el juez Alexandre de Moraes ha solicitado su ingreso a la lista roja del Interpol, bloqueo de sus bienes, bloqueo del salario, bloqueo de su pasaporte por haber salido sin permiso. Esas son de las informaciones que son noticias en Brasil, en el ala suramericana. Hasta la próxima.